aquí en el local, los que nos ven por el YouTube. Es un gozo el poder compartir la palabra de Dios en esta mañana, que creo que se ve al fondo, ¿verdad?, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para que os comparta. Y mientras preparábamos esto, ya una hermana hasta me ha dicho de lo que iba a hablar, aunque ella no sabía nada, que el cielo está lleno de buenas intenciones. El infierno está lleno de gente con buenas intenciones, ¿verdad? Y la verdad que por ahí van los tiros, porque nosotros, la mayoría de nosotros, por no decir casi todos, venimos de la cultura, o dilo como te parezca, de la religión católica, ¿verdad? Es la religión oficial de nuestro país, y hemos heredado, entre comillas, una especie de evangelio de buenas intenciones. ¿Por qué digo esto? Porque si tú sales a hablar a cualquiera de la calle y le dices que si él no se arrepiente, que si él no viene al Señor va a ir al infierno, lo primero que te van a decir, ¿qué dices tú? Que yo no soy ningún criminal ni nada de por el estilo, que yo no robo a nadie, yo hago todo el bien que puedo, seguramente doy hasta más limosnas que tú, y yo soy una buena persona. Pregúntale a todo el que me conoce, soy una buena persona, porque Dios no me va a dejar entrar al cielo, ¿verdad? Y ahí está la cosa. Se cree que porque Él tenga buenas intenciones, se cree en la gente que por eso Dios le va a abrir las puertas del cielo. Nadie puede ganarse la entrada al cielo, por muy buenas obras que hagas, por muy buenas intenciones que tengas, sino que todos necesitamos venir a los pies de Cristo a pedirle que nos perdone de nuestros pecados. Amén. Así que cuando te dicen, ¿cómo Dios me va a echar al infierno si Dios es amor? Son cosas que nos escuchamos cada día, ¿verdad? Pues están bastante equivocados. Mucha gente se llevará una sorpresa, porque el cielo no se gana con buenas intenciones, ni tampoco se gana con buenas obras. El cielo se gana viniendo a los pies de Cristo, reconociendo que somos pecadores, ¿verdad? Y también no solamente doy esta pincelada de lo que vemos o lo que escuchamos, de lo que hemos heredado de la Iglesia Católica, también yo voy bastante con la bicicleta cuando me lo permite el tiempo y las circunstancias, y me gusta escuchar predicaciones de las que están en internet, ¿verdad? Y hay una cosa que me deja así un poquito triste. Predicaciones me refiero de pastores evangélicos de mucho caché, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Y me da la sensación de que cuando acaban hacen una invitación: ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo, bla, 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 en el nombre de Jesús, ya eres un hijo de Dios. Y yo me quedo así un poco como colgado, digo, ¿no estaremos suavizando el evangelio para que nadie se nos ofenda si le dices que es pecador? ¿No estaremos aguando el evangelio, poniéndolo fácil? Tampoco no se trata de ponerlo difícil, se trata de ponerlo como es realmente, ¿verdad? Y entonces hay veces que me quedo con esta sensación. Yo creo firmemente, no lo digo con ánimo de crítica a ningún siervo de Dios que hace estas invitaciones a entregar su vida a Cristo, sino que yo creo firmemente que ellos buscan como un primer paso de compromiso con Dios, y luego a partir de ahí les dirán todo lo demás que hay que hacer, ¿verdad? Las conversiones que muchas veces hay son conversiones muy superficiales, porque la gente, aunque luego el pastor tenga intención de profundizar más en lo que es entregar su vida a Cristo, pero la gente, la primera impresión que tiene es: si yo hago esa oración de fe, ya soy salvo. Pero te digo, querido hermano, que la oración de fe sin arrepentimiento no te sirve de nada. ¿Entiendes? No te sirve de nada. Algunos dicen que Cristo te acepta tal y como eres, y es así. Tenemos que venir al Señor con nuestros pecados para que Él nos perdone, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que es clave, que yo estoy encontrando a faltar en esas predicaciones, que se predique sobre el arrepentimiento. Y es el primer paso para ser salvo. No es la oración de fe si primero no te has arrepentido. No sé si me estáis entendiendo. Entonces,
El arrepentimiento es el primer escalón para llegar al cielo. En Hechos capítulo 2 vemos cómo estaba el apóstol Pedro, que hace unos días se podría decir estaba acobardado, negando a Jesús, porque una mujer le dijo, tú eras uno de ellos, y estaba como acobardado, y de pronto en el capítulo 2, versículos 36 al 38, encontramos que Pedro ha cambiado totalmente. El Espíritu Santo ha venido sobre ellos, están llenos del Espíritu Santo y se pone a predicar de una manera que desde luego yo diría temeraria, porque les está señalando con el dedo a todos los que estaban a su alrededor y le estaba diciendo, vosotros crucificasteis al autor de la vida. Y predicando con ese fuego y esa unción de Dios, dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Haz la oración de fe conmigo. ¿Le dijo eso Pedro? No, le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué efecto hizo la palabra? Una palabra ungida. Produjo en ellos un arrepentimiento tan profundo que dice el versículo 37 que ellos se compungieron de corazón. ¿Sabes lo que he buscado en el diccionario para poder tener más claro qué quiere decir compungir? Se compungieron. Y es una tristeza profunda en el corazón por lo que hice mal. Amigo, eso no es un evangelio barato. Eso es un evangelio como Dios dice, ¿verdad? Se compungieron de corazón y como consecuencia de esa tristeza que les cogió por haberle fallado a Dios, dijeron, ¿qué haremos? ¿Verdad? Así que arrepentirnos es el primer paso para la salvación. Y antes, ya que he nombrado a la Iglesia Católica, hay dos frases, el otro día lo comentaba, el miércoles pasado lo comentaba con nuestro hermano Ángel, y le decía, hay dos frases que dicen los católicos que nosotros nunca decimos y nunca predicamos. Y es, el dolor de los pecados y el propósito de enmienda. No sé si os suena a alguien, pero yo desde niño me acordaba de estas palabras. Y cuando estaba preparando este mensaje me estaba viniendo esto. El dolor de los pecados, que no es otra cosa que el arrepentimiento. Antes dijimos que la gente se compungieron de corazón, se les arrugaba el corazón por haberle fallado a Dios. Y esta palabra, el dolor por los pecados, ¿sabes qué? Si de verdad nos hemos arrepentido, duele aquí dentro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aleluya. Si no duele, si no pasa nada, si es una cosa superficial, tú puedes hacer la oración más bonita del mundo, no te sirve para nada. La oración está muy bien cuando va acompañada de ese arrepentimiento. Una hermana me decía esta semana, cuando iba con la bicicleta me llamó y me decía, hacía tiempo que no la veía, es una hermana de la Cava, que claro, ahora con estas circunstancias no podemos juntarnos, ¿verdad? Y me decía, estábamos así hablando, ¿cómo estás? Y tal, bien, dice, pero hay que ver, yo que quisiera vivir en santidad para Dios, cada 2 por 3 estoy metiendo la pata. Cada 2 por 3 vuelvo a caer en las mismas cosas de antes. Y estaba afligida por esto. Es una hermana que se convirtió y se bautizó no hace mucho. Y yo le dije, digo, mira hermana, digo, me gusta que me digas eso. Que estés preocupada porque quisieras vivir santamente, pero de vez en cuando vuelves a meter la pata. Y le dije, yo pasé una época, una etapa que lo pasé muy mal. Porque estaba cansado de pedirle a Dios que me perdonara por los mismos pecados, aunque no eran pecados gordos, pero pecados son, ¿verdad? Y yo estaba ya cansado, digo, Dios tiene que estar hasta las narices de mí, de escucharme, arrepentirme siempre de las mismas cosas. Y estaba en esa situación que estaba hasta pensando, mira, voy a dejar de ir a la iglesia porque me siento mal, siento siempre teniendo que estar pidiendo perdón por los mismos fallos. Y Dios me habló. ¿Te duele, verdad, que cada vez que vuelves a fallar? Si te duele, es que estás en el camino de la santidad. El problema es cuando pecas y no te duele y no te arrepientes. Toda la vida, hasta que nos vayamos a la gloria, vamos a estar fallándole a Dios. Eso no es licencia para pecar, ni mucho menos.
Tenemos que vivir esforzándonos por no volver a caer en los pecados y en las cosas en las que fallamos a Dios, ¿verdad? ¿Sabéis? Hay una cosa, ¿qué creéis vosotros que cuesta más? Renunciar a los pecados, vamos a llamar gordos, el adulterio, robar, difamar, o a las cosas más de cada día, como dice el apóstol Pablo, que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Sabéis? Creo que cuesta más dejar lo que no todo conviene que los pecados, porque los pecados que son tan declarados, tan claramente, si de verdad hemos conocido al Señor, renunciamos a ellos. No queremos saber nada con ellos. Pero hay un montón de, lo que diríamos, pecadillo, ¿verdad? Como la Iglesia Católica decía, pecados veniales. Veniales no sé si viene de la palabra de bueno, que no lo creo. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pero para Dios todos los pecados son iguales, los pequeños y los grandes. La clave está, yo soy pecador, yo me arrepiento, ¿verdad? Y como os decía antes, la cosa está en que ¿te duele cuando has metido la pata? Dios se regocija contigo, Dios está contento contigo. Dios se entristece cuando pecamos y no nos arrepentimos. Aunque sabemos que a lo mejor, no sé, si dentro de un mes o dos o de una semana volveremos a meter la pata. Pero la clave está ahí, el dolor de los pecados. Aleluya. Y el segundo era, el primero era el dolor por los pecados y el segundo, propósito de enmienda. ¿Qué quiere decir propósito de enmienda? ¿Sabes lo que es enmendar una cosa? Algo en que la has metido la pata, lo enderezas. Eso es restaurar en lo posible el daño que has hecho. Eso quiere decir propósito de enmienda. Si has robado, ¿qué es lo que debes hacer? Devolverlo. Eso es el propósito de enmienda. Y creo que yo estoy muy de acuerdo con esas dos afirmaciones que dice la Iglesia Evangélica, que después de todo son súper bíblicas. O sea que en eso estamos. Restaurar en lo posible el daño hecho. ¿Has ofendido a alguien? Humíllate, bájate y pídele perdón. Eso es restaurar, ¿verdad? ¿Debes dinero a alguien? No sigas gastando en lo que no debes y devuelve cuanto antes lo que debes. Amén. Ahí va. Lo decimos medio flojo, algo práctico. Queridos hermanos, debemos ser luz. Cuando cambiaste de piso, ¿pagaste el último mes, el último recibo? ¿O se lo dejaste colgado? Esto es algo que el mundo lo hace mucho, En el mundo, la gente que no conoce a Dios, el último mes no te lo pago y además te dejo sin pagar la luz y el agua. Eso es lo que hace la gente del mundo. Pero tú eres un hijo de Dios. El propósito de enmienda es, yo, si no se lo pude pagar en ese momento, ahora voy y le digo, mira, no te lo pude pagar en el momento, ahora te doy la mitad, el otro mes te miraré de dar la otra mitad. Eso es arreglar lo que hiciste mal. ¿De acuerdo? Vamos a las Escrituras. Había un personaje al que siempre le damos mucha caña. El primer rey de Israel, el rey Saúl. Y conocemos la historia bastante, ¿verdad? Para hacerlo muy corto, Dios le dice, ve y destruye a Amalek, al enemigo, con todo lo que tiene. No dejes vivo nada. Las instrucciones eran bien claras. ¿Qué hizo Saúl? Dice la palabra de Dios que Saúl, cuando vio el ganado, lo más hermoso, lo más grande, lo más gordo, no los mató, no los sacrificó. Con buenas intenciones, claro, porque si quieres leemos el texto en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Versículo 13, dice la palabra de Dios, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Primera patinada. ¿Quién la preguntó? Nadie le preguntó qué has hecho, todavía no le había dado tiempo y estaba justificándose. Esto es un vicio que tenemos los seres humanos. Cuando alguien creemos que nos va a acusar de algo porque lo hemos hecho mal,
Antes de que tú me digas nada, yo ya me estoy justificando. Yo he cumplido la palabra de Dios. Y me pienso que Samuel diría, si yo no te he preguntado nada, ¿verdad? Entonces Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo hemos traído, porque el pueblo, ellos, yo no, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, lo malo lo destruimos. Mira tú qué buena persona que soy. ¿Has visto? Pero lo gordo para sacrificarlo a Jehová. Vosotros sabéis que habían sacrificios que se sacrificaban enteros. Si sacrificaban un cordero o una vaca o lo que fuera, lo sacrificaban y lo quemaban entero. Pero la mayoría de los sacrificios solamente quemaban algunas cosas, como los pulmones, la parte interna. Lo demás se ponía en el fuego, sí, y se lo comía el pueblo. Así que, ¿qué era lo que estaban diciendo? Mírame, todo lo que no vale, obedezco. Pero las buenas intenciones, entre comillas, eso de las buenas intenciones de Saúl, pero pareciera buena intención. ¡Qué lástima esa vaca tan gorda! Mira tú qué chuletones salen ahí con alioli, ¿verdad? Sí, coger aquel cerdo ibérico que no se te escape, guárdame los jamones, los mejores. Buena voluntad parecía, pero no era otra cosa que desobediencia. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Detrás de muchas cosas que hacemos, que en nuestro corazón pensamos que con nuestra buena voluntad es lo mejor que se puede hacer, a veces es desobediencia al Señor, como en el caso de Saúl. Así que, hermanos, ahí tenemos una lección que aprender. No se trata de buenas intenciones, sino de obedecer a la palabra de Dios. La obra de Dios no se hace con buenas intenciones, sino obedeciendo sus instrucciones. Parece un juego de palabras, pero queda bien, ¿verdad? Queda bien. La obra de Dios no se hace con buenas intenciones, sino obedeciendo a sus instrucciones. David, vamos a hablar voy deprisa porque acabo de mirar el reloj y pues sí que me enrollo, ¿verdad? David era otro personaje que en un momento dado sabemos que tenía un corazón como le agrada a Dios. Pero su propio corazón lo engañó, en el sentido de que con su buena intención, el arca había estado, después de que habían pasado el arca de la presencia de Dios, había estado con el enemigo y todo, y David quiere traer el arca al lugar que le corresponde. El arca de la presencia de Dios lo quiere llevar a Jerusalén. ¿Y qué hace David? Pues dice que la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Samuel, pero no lo vamos a buscar, en el capítulo 6, para los que toman notas. Así que David fue a buscar el arca. ¿Pero qué hizo? Con su buena intención dice, mira, ¿sabes qué? No lo vamos a poner en un carro que ya lo hayan usado, que hayan puesto cualquier cosa. Un carro nuevo, los mejores bueyes para desplazarlo. ¿Pero qué ocurrió? Con su buena intención metió la pata. ¿Por qué? Porque el arca de la presencia de Dios no podía ser llevada de otra manera que por los levitas. Y entonces él, con su buena intención, metió la pata, de tal manera que ponen el arca encima del carro y dicen que cuando iban por una cierta zona que había mal terreno, los bueyes, dicen la palabra de Dios, que patinaban, que resbalaban, que tropezaban, ¿verdad? Y había un hombre, uno de los hijos de precisamente donde había estado el arca, que había estado 20 años en su casa, de la casa de Abinadab. Sí, lo he dicho bien, Abinadab. Sí, 20 años. Y uno de sus hijos se llamaba Uza. Y cuando él se parecía que se iba a caer el arca, él fue a aguantarla para que no cayera. ¿Qué hubiera hecho tú? Seguramente que lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero Dios estaba muy enfadado por la decisión que tomó David, sin tener en cuenta que él había dado unas instrucciones muy claras de cómo debía trasladarse el arca. Así que dice la palabra de Dios que el que cayó no fue el arca, el que cayó fue él, Uza, se llamaba Uza, cayó muerto allí en aquel lugar. Así que con buenas intenciones David metió la pata. Y Uza, con sus buenas intenciones, también.
La obra de Dios, como os he dicho antes, no se hace con buenas intenciones, sino obedeciendo sus instrucciones. Quería nombraros a una persona que amaba mucho, mucho, mucho a Dios en el Nuevo Testamento. Quería nombraros a Saulo de Tarso. Todos, si se dice la palabra Saulo, vemos en él a un criminal, algo de lo peorcito, pero quieto parado. Saulo amaba a Dios según la luz que tenía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Saulo se crió, por decirlo de una manera, estuvo aprendiendo la palabra de Dios a los pies de Gamaliel, uno de los principales doctores rabinos del pueblo de Israel. Y Saulo amaba a Dios de tal forma que tenía un celo por la obra de Dios que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Por la obra de Dios me refiero según lo que creía, ¿verdad? Estaban viendo a un enemigo que se estaba levantando, que eran los seguidores de un tal Jesús. Y él consideraba que eso era enemigo de Dios. Y estaba haciéndole la guerra. De tal modo que cuando ya era muy joven, cuando aún era bastante joven, dice el primer momento que lo vemos es en el libro de los Hechos, en el que cuando van a apedrear a Esteban, dicen los eruditos que él era uno de los que incitaban para que lo apedrearan. Aunque la palabra de Dios también nos habla bastante claro, ¿verdad? De que dice en Hechos capítulo 7, no, capítulo... Sí, en el 7. Sí, al final, 7:58. Hechos 7:58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Estaban hablando del apedreamiento de Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vemos en esta escena que iban a apedrear a Esteban porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y hay una cosa que te quiero decir. El rechazo de la gente te puede venir porque tú no obres bien, o si la gente no quiere aceptar a Cristo, va a producir un rechazo en sus corazones. Se van a sentir ofendidos, ¿verdad? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y dice que cuando fueron a apedrearlo, uno de los que arremetían, que encendían, siempre sabéis que hay algunos que provocan, ¿no?, para las peleas, pues dicen que Saulo aunque era seguramente el de los más jóvenes que habían en el grupo que apedrearon a Esteban, dice que pusieron sus ropas a los pies de Saulo. ¿Sabes lo que era lo que hacían? Se quitaban la ropa que pudiera estorbar para tener mejor movimiento y las piedras poder tirarlas con más facilidad. Y dice que para hacer eso le dejaban la chaqueta, por decirlo en nuestro idioma de ahora, a este joven Saulo. Pero Saulo era tan partícipe de ese crimen como los demás. ¿Y qué lo estaba haciendo? Creía que hacía un servicio a Dios. Las intenciones de Saulo eran muy buenas, pero desde luego estaba, como dice, estaba dando coces al aguijón, estaba peleando contra el mismo Jesús. ¡Aleluya! Dice, seguimos leyendo el capítulo 8, el versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, y a este versículo quiero que pares atención, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo asolaba la iglesia. ¿Sabes lo que quiere decir asolaba? Mano del diccionario otra vez. Arrasaba. No era que les daba caña, no. Arrasaba, no dejaba títere con cabeza. De los que él consideraba enemigos de Dios, no dejaba títere con cabeza. Arrasaba la iglesia. Para que te hagas una idea, hay una persona en la historia que le pusieron un título
que era Atila, que por donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba. ¿Os acordáis? Pues Saulo era el Atila de los judíos, por decirlo de una manera. Asolaba, era una plaga. Dice el versículo 22, el capítulo 22, versículo 4, dice, capítulo de Hechos, dice, él estaba dando testimonio, Pablo, después de convertirse al Señor, y dice, perseguía yo este camino, porque antes a los cristianos se le llamaban los del camino, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Perseguía este camino hasta la muerte. Así que él no se cortaba ni un pelo, ¿verdad? Para aniquilar a aquellos que consideraban enemigos de Dios. ¿Qué lo hacía? Con buenas intenciones. Creía que estaba prestando un servicio a Dios. Las intenciones eran buenas, pero él estaba luchando contra Dios, como vemos cuando él se convirtió, ¿verdad? Algunos pastores, en las redes también, las redes son muy buenas, pero también son horribles. Algunos pastores evangélicos en las redes, en vez de estar predicando el evangelio, se dedican a atacar a otros pastores que están teniendo más éxito que ellos. ¿Me entendéis? No hace mucho estuvimos, los del grupo de alabanza, estuvimos sospesando uno y llegamos a unas conclusiones que era horrible. Qué tremendo es que un pastor, un siervo de Dios, viva desprestigiando a otros, diciendo que ciertas iglesias que Dios está levantando poderosas son del diablo y una serie de cosas. Eso es realmente grave, grave, grave. La verdad, no quisiera estar en la piel de ninguno de estas personas que se dedican a difamar al pueblo de Dios o a sus siervos. ¿Sabéis? Si alguien está haciendo algo mal, es Dios nuestro juez. Es Dios quien tiene que juzgar. Que una de las cosas, como dijimos en el grupo, esto desde luego es una aberración, pero lo peor que podemos hacer es ahora dedicarnos a ir viendo vídeos de esos, porque ¿sabéis qué ocurre con el internet, no? Cuanto más visitas tienen, todavía encima se hacen más famosos. Así que, hermanos, nosotros no estamos para apoyar. Yo hay veces, porque te salen, sabéis, ¿no?, cómo va esto del móvil, te sale en la pantallita, los 10 pastores más ricos del mundo, los 10 pastores que tienen aviones, que sí, esto, que lo otro. No abro nada que pueda resultar para difamar a un siervo de Dios. ¿Estás conmigo? Porque yo estoy del lado de Dios. Y si alguno está haciendo algo mal, va a tener que rendir cuenta a Dios. Pero ¿sabéis quiénes van a ser los primeros que van a dar cuenta a Dios? Los que, en vez de predicar el evangelio, están difamando a los demás. Así que, hermanos, con buenas intenciones, eso sí, claro, yo es para traer la sana doctrina, que por eso hablo contra este y contra el otro, para traer la sana doctrina. No, tus buenas intenciones te van a pasar factura, porque Dios te va a dar, pero bien, cuando llegues al cielo, por difamar a su pueblo. Aleluya. ¿Tocamos el último punto? Había otro hombre con buenas intenciones, en este mismo capítulo 8, se llamaba Simón el Mago. ¿Qué estaba pasando? La iglesia había sufrido una persecución y Felipe, uno de los diáconos, pero lleno del Señor, fue a Samaria y estaba predicando el evangelio con el poder de Dios, de tal manera que la gente no solo se convertía, sino que se hacían muchos milagros en el nombre del Señor. Y había un tal Simón el Mago, que se llama, que este hombre vivía de engañar al pueblo. Hacía sus trucos de magia o qué sé yo qué. La cuestión que todo el mundo lo admiraba, parecía una persona importante. Pero resultó que cuando Felipe predicó el evangelio, este hombre se convirtió también, entregó su vida al Señor también. Y vamos a leerlo. Capítulo 8, versículo 5. Versículo 4 empieza, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Estaba siendo el centro de atención, y se ve que eso nos gusta a nuestra carne, que la gente nos admire, que diga qué bueno eres, qué bien que habla, qué bien que toca, que... Aleluya. Pero el versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, a este mago, ¿verdad? Y los engañaba. Y dice el versículo 13, también creyó Simón mismo a la predicación del Evangelio. También se convirtió. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, a la sombra de Felipe, como si fuera su discípulo, ¿verdad? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Porque decía, esto sí que es de verdad, no los truquillos que yo hago. Esto sí que es genuino, esto sí que es Dios quien está detrás de estos milagros, ¿verdad? Dice que estaba atónito. Versículo 16, el 17, perdón. Entonces los apóstoles vinieron para que la gente pudiera recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Claro, Simón estaba viendo cómo la gente era bendecida por la imposición de manos de los apóstoles. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué había en el corazón de Simón el mago? A lo mejor lo que habían eran buenas intenciones. Él lo que quería era poder ser de bendición para otros. Pero ¿sabéis qué? A veces arrastramos cosas del mundo, cosas de atrás de nuestra vieja vida, que primero tienen que ser llevadas a los pies de Cristo, como por ejemplo el deseo de ser importante, el deseo de lucirte, el deseo de verte, de que la gente te aplauda. Todo eso es difícil de renunciar, hermanos. Eso necesita muchas veces un tratamiento de parte de Dios. Y este hombre no le había dado tiempo, si me lo permitís así, de que aún Dios hubiera podido tratar con su vida. Así que este hombre quería seguir siendo el de la primera fila, el barítono del coro, ¿verdad? Y por eso dice, estoy dispuesto a pagaros lo que haga falta para que me deis ese don y yo pueda ser de bendición para el pueblo. Buenas intenciones, pero el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Seguro que él no se daba cuenta de lo que estaba pidiendo, pero las cosas de Dios no funcionan de esa manera, ni aunque parezca que es para bendecir a otros. Así que dice que el versículo 19, dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así que arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué dices si quizás te sea perdonado? Porque si no te arrepientes de verdad de esa actitud de querer seguir siendo ahí visto por los hombres, que la gente te aplauda a ti, entonces vas a tener un problema. Pero si te arrepientes de corazón, Dios te va a poder utilizar para su gloria y honra. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? La gloria debe ser para Dios. Cualquier hombre que quiere cualquier don o cualquier cosa para que le aplaudan a él, va por mal camino, porque toda la gloria debe ser para Dios. Y si algo tenemos, y si la unción de Dios está sobre nosotros, es por la gracia de Dios. Y cuando nuestro corazón se desvía, Dios tiene que tratarlo. No puede consentir en su reino estas cosas. ¿Estáis de acuerdo? Amén. A Simón le gustaba ser el centro de atención. Y después de convertirse quería seguir como antes. Que la gente lo admirara, lo aplaudiera, que se hablara de él, ¿verdad? En lo
obra de Dios no funciona así. Hay personas, para acabar, que anhelan el pastorado. Yo he conocido bastantes personas que casi de recién convertidos ya están diciendo: yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Anhelan el pastorado, ¿para qué? Para sentirse importantes. Porque, sobre todo por Sudamérica, hay un grandísimo respeto a los pastores. Un grandísimo respeto. De hecho, estuve mucho tiempo en Tortosa y a mí nadie me decía José. A mí me daba una rabia que era demasiado. Porque para ellos era tan importante: el pastor, que yo me llamo José, hombre. Para ellos es muy importante. Y nada más convertirse están deseando. Y en el pueblo gitano también hay bastantes que están locos por ser candidato, y si luego puedo ser el pastor también. Muchas veces, querido hermano, el corazón nuestro no es recto. Aún después de convertidos tenemos que ser tratados por Dios para que no hagamos las cosas para que la gente nos vea, sino para la gloria de Dios, ¿verdad? Así que hay muchos que les gustaría, que anhelan el pastorado, pero dice Jeremías, como hemos dicho, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No es el corazón de la gente que no conoce a Dios, ¿sabes? Nuestro corazón, aún después de muchos años convertidos, cada 2 por 3 tenemos que mirarnos al espejo y decir: cuidadín, José, que te estás subiendo a la parra, que tu orgullito se te está poniendo muy chulo, ¿verdad? Y tenemos que humillarnos delante de Dios y volver al camino. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Tú sabes quién lo conoce? ¡Dios! Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la fuente de lo que Dios nos ha dejado para saber cuando nos estamos desviando, para saber lo que tenemos que hacer. Dice: yo Jehová que escudriño, yo soy el que conoce vuestro corazón, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y dice Hebreos 4, y con eso acabo, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, podrás saber cómo está tu corazón, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. La gente a lo mejor no sabe qué es lo que puede haber en mi corazón, la actitud de mi corazón, pero Dios sí lo ve. Ante Dios mi corazón está abierto y sabe si estoy buscando honra para mí o honra para el Señor, ¿verdad? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Así que, hermanos, la obra de Dios, vamos a decirlo todos juntos: la obra de Dios no se hace con buenas intenciones, sino obedeciendo sus instrucciones. Que el Señor os bendiga.